UNAD, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Maestría en Gestión de Tecnología de Información. Aplicación de tecnología de Internet de las Cosas en la mitigación de los efectos adversos provocados por el fenómeno de las heladas en la sabana de Bogotá. Solución del prototipo. Por Cristian Orlando Perdomo, Edwin Alexander Durán García, Humberto Barrios, Jorge Asdrúbal Tamayo y Libardo Adolfo Niño. Internet de las Cosas. Introducción. La propuesta de aplicación de tecnología de IoT en la mitigación de los efectos adversos provocados por el fenómeno de las heladas en la sabana de Bogotá pretende generar una solución de agricultura eficiente apoyada en el Internet de las Cosas. Una arquitectura de esta clase hace uso de sensores en varios nodos, una estación maestra y una estación de servidor, apoyada además de almacenamiento en la nube y que con la ayuda de un software proporciona monitoreo constante al almacenar datos en tiempo real en una base de datos para consulta remota por parte del agricultor. A su vez, se puede activar una alarma al momento de que las temperaturas puedan llegar a generar peligros al cultivo y tomar las acciones correctivas frente al mismo. Problemática. Las heladas son un fenómeno meteorológico que constituye uno de los principales problemas a los que se enfrentan los agricultores, principalmente en la sabana de Bogotá. En ella existe gran cantidad de cultivos y de diferentes especies, los cuales son susceptibles a daños por causa de las heladas. Factores como el fenómeno del niño y de la niña influyen en la aparición de los fenómenos de las heladas. Es claro que no existen sistemas de alerta o monitoreo que permitan anticiparse a reaccionar a tiempo en casos de cambios climatológicos drásticos. Si el agricultor no logra mitigar el problema a tiempo, tendrá daños en los cultivos, los cuales pueden ser irreparables y generar pérdidas. Tecnologías seleccionadas. Microcontrolador Raspberry Pi 3B+, es una placa de desarrollo en abierto. Este microcomputador posee gran potencia de cómputo y permite presentar la información por medio de interfaz para análisis predictivo. Node MCU, placa de desarrollo en abierto, la cual cuenta con sistema Wi-Fi integrado y esta placa permite ser programada de manera fácil por medio de Arduino. Sensores de solución, como en temperatura, humedad, presión atmosférica y luminosidad. Estos sensores están conectados al nodo MCU con la placa ESP8266-12E y con conexión Wi-Fi, que puede enviar datos en tiempo real a la microcontroladora. El lenguaje de programación Python es un lenguaje de programación integrado de código fácil, sencillo, abierto, que puede crear aplicaciones para enviar datos a bases de datos, las cuales pueden ser procesadas como salidas. Aunque no podemos programar directamente en la placa, se puede hacer uso de un computador y por medio USB. El desarrollo de Arduino es un lenguaje basado en C++ que puede permitirnos programar la placa ESP8266. La plataforma TeamSpeak es una plataforma de acceso abierto que permite conectar objetos con personas y se caracteriza por el almacenamiento de datos interconectados, bien sea Internet o por medio LAN. Cordial saludo. A continuación voy a describir el prototipo que utiliza la tecnología del Internet de las Cosas para mitigar los efectos de las heladas en la sabana de Bogotá. En esta oportunidad presentamos el sensor DHT11. Este sensor mide temperatura y humedad relativa. Es un sensor que tiene salida digital y está conectado a un pin digital del microcontrolador. Tenemos a mano derecha el sensor de detección de luz BH1750. Este sensor utiliza un bus de comunicación I2C, de tal manera que está conectado al microcontrolador a través del pin D1, que es el pin de reloj, y el pin D2, que es el pin de transmisión de datos. Tenemos el sensor de presión atmosférica BMP180, que al igual que el sensor anterior, tiene un protocolo de comunicación I2C y está conectado al mismo set de pines del microcontrolador. Se hace la aclaración que a través del protocolo de comunicación I2C se pueden conectar varios sensores al mismo set de pines. Finalmente tenemos el microcontrolador Node MCU. Este equipo cuenta con comunicación Wi-Fi de tal manera que la adquisición de datos se puede exportar a la nube, que en este caso se está utilizando TeamSpeak. Vamos a ver el prototipo funcionando. En este momento está energizado, se cargó el programa
de control de la estación meteorológica y vamos a mirar cómo se está exportando la información desde los sensores al microcontrolador y después a la nube a ThinkSpeak. Podemos ver que está conectado por el puerto USB y aquí está en tiempo real la información. Están los 4 gráficos de temperatura, humedad, presión atmosférica e intensidad de luz. A la derecha podemos ver la información del puerto serie del ID de Arduino, donde estamos verificando que la información se está subiendo de manera continua a la nube ThinkSpeak. Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Humberto Barrios y para el curso IoT de la Maestría de Gestión en Tecnología de la Información, a continuación voy a presentar el análisis del programa de la solución. El lenguaje de programación usado en este proyecto es Arduino, que no es más que el código C++, solo que permite la inclusión de unas librerías para el control de los puertos de entrada y salida del módulo. En esta diapositiva podemos ver el diagrama de flujo usado para nuestro proyecto. Como primera parte del diagrama tenemos el inicio. En esta sección podemos ver de qué se trata la iniciación de variables de control, Wi-Fi y validación de sensores. Luego tenemos el programa en sí, donde se empiezan a capturar todas las variables entregadas por los sensores. Para el caso de las heladas es necesario tener en cuenta las variables como temperatura y humedad relativa. Para el caso de la temperatura se establece una función de decisión, es decir, si llega a un umbral configurado, se habilitará el calefactor para minimizar el efecto de la helada. Para el caso de la humedad, si alcanza un umbral configurado para esta, se activará el vaporizador para aumentar la humedad relativa en el ambiente. Una vez monitoreadas las variables y establecidos los puntos de control, este ciclo se repetiría constantemente de manera indefinida y los datos obtenidos en cada variable serán enviados al servidor ThinkSpeak. En esta diapositiva podemos ver el código fuente utilizado en nuestro proyecto. En la primera parte tenemos el inicio, donde se hace inclusión de todas las librerías necesarias para la lectura de los sensores BMP180, BH1750 y DHT11. Aparte de esto tenemos las librerías para establecer la conexión del módulo SP8266 a la red Wi-Fi y el envío de las variables al servidor ThinkSpeak con base a los parámetros de la cuenta configurada. Por otro lado, definimos el pin donde se recibirían los datos del DHT11, establecemos los parámetros de conexión a la red Wi-Fi y los parámetros de conexión al servidor ThinkSpeak. El setup es básicamente donde se setean las funciones que llevará a cabo el microcontrolador. Aquí es donde establecemos algunos criterios que requieren una ejecución única. En este caso declaramos los pines D4 y D0 como salida. Luego hacemos iniciación de los valores de los sensores para que estos sean leídos e interpretados de manera amigable para el usuario y por último se establece la conectividad Wi-Fi. En esta parte del código observamos la sección donde se encuentran las instrucciones a ejecutar por parte del módulo de manera indefinida. En la primera parte del código hacemos lecturas de las variables de humedad, temperatura, luminosidad y presión atmosféricas capturados de los sensores. Una vez obtenidos, procedemos a verificar que estos sean correctos. Por otro lado tenemos el monitoreo de los umbrales de temperatura y humedad. Para la temperatura se determinó que cuando ésta descendiera a valores inferiores a 3 grados centígrados, se encendiera el LED ubicado en el puerto de 4, el cual hace la simulación de un calefactor. En caso contrario, este LED se apagará. Para la humedad se estableció que cuando ésta descendiera a valores inferiores a 40% de humedad relativa, se encendiera el LED conectado en el puerto de 0, el cual hace la simulación del encendido de un sistema de riego de cultivo. Una vez validados todos los puntos de control, las variables podrán ser visualizadas a través de la interfaz serial y posteriormente enviados al servidor ThinkSpeak. Por último, se realizará una confirmación del envío de los valores de manera correcta y se establece un delay de 2000 milisegundos para determinar el lapso en el cual van a ser monitoreadas las variables. En el diccionario de datos de la solución encontramos todos los elementos que forman parte del flujo de datos en el sistema. Entre estos encontramos datos del usuario, velocidad del viento, humedad del suelo, humedad relativa y temperatura. Todas estas variables se presentan en diferentes tablas, las cuales se definen en diferentes tiempos de uso. Los datos son asociados a una tabla de consulta, la cual se imprime de acuerdo con las condiciones configuradas por el usuario. La simulación básica del funcionamiento de la solución de monitoreo
Permite comprender de manera conceptual el funcionamiento de la solución mediante la herramienta de modelado Tinkercad, la cual, a través de una tarjeta de programación y sensores, permite obtener el funcionamiento ejemplo del registro de la temperatura y su visualización mediante un display LCD. Para el caso demostrativo se utiliza una tarjeta tipo Arduino, debido a que la base de datos de Tinkercad no cuenta con tarjetas de tipo Raspberry. En la simulación se evidencia cómo, de acuerdo con los umbrales de temperatura, se imprime en la pantalla LCD si es una temperatura alta, normal y baja para la activación de las alarmas. El código implementado en la simulación permite el funcionamiento conceptual, en el cual se incluye una librería de tipo Liquid Crystal, la cual permite usar el panel LCD a través del microcontrolador Arduino, donde una vez se han definido los pines de conexión entre el panel LCD y el microcontrolador, mediante el método Void Setup es posible iniciar el LCD, para luego iniciar los pines donde los sensores enviarán la información que corresponden con los pines analógicos A0 y A1, declarándolos en modo input para que estos sean leídos. Una vez realizada la conversión análogo-digital de los sensores, se puede imprimir la respuesta en la pantalla LCD mediante el comando print. Asimismo se puede limpiar mediante el comando clear. Adicionalmente hay un delay en el registro de los datos y en la impresión del mismo, y las condiciones de alarma se pueden ingresar o se pueden codificar mediante el comando if. Los dispositivos utilizados en la simulación son resistencias, potenciómetros, la tarjeta Arduino, sensores de temperatura y el panel LCD. Cordial saludo, mi nombre es Jorge Tamayo. Ventajas de la solución entregada. Cuando se habla de la mitigación de los efectos adversos provocados por el fenómeno de las heladas, nos referimos a evitar que los cultivos se pierdan total o parcialmente por la congelación de las células vegetales de las plantas. La solución planteada a través del uso de tecnologías de Internet de las Cosas ofrece una serie de ventajas donde se destaca el proceso de automatización de recolección de datos estadísticos de temperatura, humedad relativa, entre otros, que permiten su análisis para determinar tendencias que pueden apuntar a predecir épocas de aparición de heladas. Asimismo, la solución entrega una señal de alarma cuando se presentan condiciones desfavorables por temperaturas cercanas al punto de congelación. De igual manera, la lectura de datos en tiempo real y la consulta de estadísticas se puede consultar desde cualquier parte del mundo por Internet. Asimismo, los consumos energéticos de la solución son mínimos, al ser una placa de bajo consumo inferior a 1 amperio. Como otra de sus principales ventajas tenemos su costo de implementación, que a nivel de prototipo no alcanza los 50.000 pesos. Su operación es también otra ventaja, dado que es muy sencilla su manipulación una vez se tenga programada la placa microcontroladora Node MSU. Igualmente, los costos de mantenimiento son muy bajos, dado que los componentes son muy económicos para su reemplazo en caso de avería de alguno de ellos. Dentro de las limitaciones tenemos su flexibilidad de adaptación. Por ejemplo, en el caso en que el agricultor quiera actualizar la lógica del software por ciertas condiciones especiales, se requiere la contratación de un especialista en programación de placas Arduino para que realice la actualización a partir de un nuevo desarrollo. Otra limitación se da en una etapa productiva de la solución, ya que la misma podría tener costos muy superiores de implementación debido a las características mismas de los cultivos. Por ejemplo, se requiere impermeabilización del hardware, de cableado y demás, y la necesidad de cablear las placas con alimentación regulada, puesto que el uso de baterías secas no daría más allá de pocos días de funcionamiento. Otras limitaciones las encontramos en la necesidad de entregar una conexión estable de Internet, que es preferiblemente dedicada. En un cultivo generalmente alejado de los centros urbanos es muy complicado y muy costoso llegar a tener este servicio. También se hace necesario contar con una red Wi-Fi outdoor, que por condiciones de resistencia a la intemperie es mucho más costosa que su contraparte indoor. Finalmente, aun cuando la solución en la nube es gratuita, para fines comerciales requiere el pago de cuotas periódicas con obvias limitaciones de capacidad de almacenamiento que va a requerir de una eventual depuración de datos.